Nuevamente buenos días a todos y como ya lo dijo el hermano, les damos la más cordial bienvenida a los que nos visitan por primeras veces a Comunidad Bíblica de la Gracia. Por la gracia de Dios hemos estado compartiendo, me ha tocado compartir la primera epístola pastoral del apóstol Pablo a Timoteo. Digo por la providencia de Dios porque en una iglesia que tiene quizás 6 años, no sé si vamos para 7, es buen tiempo para ir conociendo cuáles son los requisitos necesarios para que el Señor nos levante, podamos identificar al tipo de ancianos que son eficaces, ideales para la iglesia del Señor. Así que el Señor nos ayude con el pasaje que hoy vamos a predicar, que sería Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 6 y 7. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6 y 7. Pero vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. ¿Te puedes poner en pie, por favor? Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. ¿Se pueden sentar, por favor? Hemos estado estudiando a lo largo de este pasaje las características que deben de reunirse para llevar a cabo el noble y virtuoso oficio de ser anciano, obispo o pastor. Todo comienza con el deseo legítimo de servir al Señor. Y este nace también de lo más profundo del corazón y es producto de la influencia del Espíritu Santo en el creyente. Propósito: edificar la iglesia de Dios y ver la salvación de los perdidos. Pero es necesario no solamente tener ese lindo anhelo, sino también reunir los requisitos que hemos visto y hemos leído de los versículos 2 al 7. Esto pone el balance para los que son fervorosos e impetuosos, para que consideren seriamente que no es una tarea nada fácil. Pero por otro lado, muchos pueden desanimarse al ver que el oficio de pastor no solamente implica predicar, sino que conlleva más tareas y responsabilidades. A ellos el apóstol Pablo les dice, el pastorado es una buena obra. El pastorado es una buena obra. Al que anhela obispado, buena obra desea. Es decir, el servir a Dios como pastor es algo de enorme privilegio. Vemos que a la cabeza de todos estos requisitos se encuentra que el pastor debe de ser irreprensible. Este es el más importante y de alguna manera influencia a todos los demás aspectos que menciona el apóstol Pablo. Pablo no está pensando, y eso lo hemos enfatizado, en perfección, no la hay, sino en un alto estándar de piedad donde el comportamiento general del candidato es visiblemente correcto y cuando tú ves su conducta no hayas reproche, no hayas alguna práctica particular de algún pecado, vicio o quizás malas actitudes.
Podemos observar la importancia de este requisito en las diferentes áreas de la vida. En primer lugar, su integridad moral. Él va a ser ejemplo de fidelidad con su única y sola esposa. Decíamos, será irreprensible en su fidelidad conyugal. Va a ser sobrio, es decir, se va a caracterizar por ser moderado, equilibrado, va a ser firme, pero también va a ser alguien que esté continuamente como buen obispo, sobreveedor, que puede estar observando, alguien alerta y vigilante. Al tener una mente ordenada, lo va a llevar a vivir una vida ordenada, y es algo que tenemos que desarrollar muchos de nosotros para que podamos de allí llevar a cabo las prioridades principales dentro del llamado que el Señor ha hecho. Es alguien también que abre sus puertas, que abre las puertas de su casa con amor para hospedar a los hermanos que vienen de fuera. Es apto para enseñar en algún grado. Decíamos que anhelamos que el Señor levante príncipes de la predicación, como lo fue Charles Spurgeon, o maestros como el hermano Joseph Urban, o quizás hombres tan ungidos como Paul Washer, pero de una u otra manera debe de ser apto para enseñar en algún grado. No es alguien también que se deje controlar por el vino, sino más bien busca continuamente ser controlado por el Espíritu Santo, ligado a la palabra del Señor. No es pendenciero, es decir, que es una persona bélica, irritable e iracunda. Por el contrario, es amable, es gentil y estará dispuesto, de ser necesario en alguna circunstancia que es real, a sufrir el agravio. Con este carácter es apacible, es decir, pacífico, lo cual va a ser de gran ayuda en la resolución de situaciones tensas dentro de la iglesia. No tratará de enriquecerse ni por medios legítimos, es decir, no codicioso, y mucho menos tratará de enriquecerse por medios deshonestos, de buscar las ganancias deshonestas. La vez anterior vimos que también debe gobernar bien, hicimos el énfasis, su propia casa, y esto presupone que es un hombre que en términos generales está casado, pero vemos que al menos Timoteo es la excepción y que puede haber algunas que el Señor lo permita. Esto implica entonces que el liderazgo eficaz de una iglesia depende del liderazgo eficaz espiritual que se lleve en la familia. Pablo nos dice que debe de gobernar bien su casa, y esta casa va a estar integrada por su esposa, por sus hijos, sus siervos, en caso de que los tenga, sus bienes y su dinero. Será un buen administrador de todos sus recursos. Él debe tener hijos en sujeción, dice el apóstol Pablo, con toda honestidad. La epístola de Tito nos añade un aspecto interesante, dice deben ser creyentes, es decir, deben de profesar su fe en el Señor Jesucristo. Hemos de considerar este requisito preguntándonos en aquel que lo anhele, en aquel candidato, ¿realmente va al frente? ¿Está ejerciendo la autoridad que Dios le ha delegado en todos los asuntos de su casa? ¿Realmente es evidente la sujeción de sus hijos y profesan una fe en el Señor Jesucristo? El apóstol Pablo nos ha dicho que si un hombre no es responsable de ejercer un buen liderazgo en su familia, ¿cómo podría cuidar de la familia de Dios que es su iglesia? ¿Cómo podría? Quien no es fiel en lo poco, en lo más, no es fiel. Algún miembro de la congregación pudiera cumplir con los requisitos que hemos mencionado hasta el versículo 5, y los puedes observar en tu escritura, y sin embargo no estar calificado para ser un pastor. El motivo nos lo da el apóstol Pablo en el siguiente versículo, versículo 6, diciendo, a pesar de haber reunido todos los primeros requisitos, veíamos que Pablo nos daba una advertencia. No un neófito,
Es decir, no debe de ser un recién convertido que haya sido recientemente bautizado, no importa si sea viejo, si sea joven, si es entusiasta o muy intenso en lo que hace. Quizás pueda tener cualidades visibles de enseñar bien o inclusive un gran conocimiento de las Escrituras como lo fue Apolos. La razón por la cual es muy delicado elegir un nuevo convertido dentro de la iglesia es porque si se pone a la misma altura de responsabilidad de otros hombres maduros piadosos, quienes han sido probados a lo largo de muchos años en su iglesia local, esto podría llevar a la persona recién convertida a experimentar una tremenda batalla contra el orgullo. Tal como Pablo lo advierte diciendo, no sea que envaneciéndose, lo especifica en el versículo. Esto también se puede traducir como elevarse en humo o elevarse en arrogancia. Es interesante ver que esta instrucción fue dada a la iglesia de Éfeso, donde el mismo apóstol Pablo había constituido la primer pluralidad de ancianos. Vemos que son requeridos en Hechos capítulo 20. Vemos que fueron constituidos después de su segunda visita en Hechos capítulo 14, versículo 23. Eran hombres que después de varios años habían sido probados y alcanzado la madurez. Por otro lado, era necesario, en el contexto que Pablo lo envía, expulsar a algunos líderes pastores, como lo había sido Himeneo y Alejandro, quienes fueron entregados a Satanás. Bajo todo este contexto, entonces vemos que es delicado levantar a un nuevo convertido junto a estos ancianos. Lo que, como hemos dicho, puede traer como consecuencia que esta persona se inflame de orgullo al pensar que en poco tiempo ha alcanzado la misma madurez que todos esos ancianos. De hecho, uno de los términos que utiliza el apóstol Pablo para describir al pastor es anciano, y hemos dicho que no se trata específicamente de la edad, aunque tenemos que reconocer que la edad implícitamente da cierta madurez. Pero sobre todo él está pensando en la madurez espiritual en un contexto dentro de la iglesia. Eso es lo que trae en mente el apóstol Pablo. Así entonces, si alguien viniera a nuestra iglesia, un recién convertido, y fuera ordenado como anciano de manera precipitada, le estaríamos haciendo un gran mal a esta persona. Sería tentado al orgullo y al considerar él mismo, al estar haciendo sus propias reflexiones, que ha llegado tan rápidamente al nivel más alto de liderazgo. Después de eso, él mismo va a experimentar ahora su desgracia personal. Va a ser expuesto y después de esto va a experimentar la disciplina del Señor. Así entonces, cualquiera que desea ser pastor de la iglesia debe haber, y sí quiero hacer un énfasis, debe haber servido a Dios por un buen tiempo. Debe haber servido a Dios por un buen tiempo. Esto le ayudará a combatir el orgullo y a guardarse de tener un mayor concepto de él que el que debe de tener. Así que debemos ser muy cuidadosos con respecto a este requisito. Y sí lo hemos visto, por supuesto, el servicio ayuda a aplastar ese orgullo que está en el corazón del hombre. Y hay muchos aspectos dentro de la iglesia que le ayuda al individuo, al hermano, a poder aplastar eso con lo que muchas veces se lucha. Y otro de los medios que hemos recomendado, por cierto, es ir al evangelismo. Es ir al evangelismo para que te des cuenta que en ocasiones el Señor permite que realmente estés como solo y pareciera que nadie te escucha. Y todo eso va obrando por el Espíritu de Dios en el corazón para formar lo que Él quiere de cada uno de los creyentes. Ahora, piensa qué sucede si iniciamos una nueva obra, si nos vamos a un terreno un poco práctico. Una obra quizás en algún
estado, puede ser nosotros, puede ser alguna otra iglesia, sea en la República Mexicana o sea en algún otro país. El Señor entonces empieza a obrar como lo está haciendo hoy en día en medio de estas iglesias. Empieza a salvar personas en dicha congregación y por supuesto hay un ferviente anhelo de que sean levantados pastores. Hace 8 días me tocó que me dijeran literalmente eso en San Martín. Cada que viene alguien de Comunidad Bíblica de la Gracia, anhelamos que pronto el Señor establezca un pastor. Pero en ese mismo contexto que estamos hablando, surge un imprevisto. Es necesario que esa persona que fue enviada, o quizás un misionero, tenga que regresar a su iglesia local en su país. Sin embargo, de acuerdo a la advertencia que nos está haciendo el apóstol Pablo aquí, no debemos levantar a cualquier miembro, por muy espiritual que parezca, si es que es un nuevo convertido. Ese es sometimiento a la voluntad revelada de Dios. El apóstol Pablo esperó el tiempo suficiente para establecer ancianos en cada iglesia, ¿lo recuerdas? Mientras fue necesario, supervisaba él, junto con otros colaboradores, las diferentes iglesias que había levantado. Y le dice a los de Éfeso: para esto mismo mandé a Tíquico para que conocieras acerca de mis asuntos. Tíquico supervisando. ¿Qué decir acerca de Epafras? Cuando lo manda llamar en Filipenses, dice a los filipenses que ya había recibido de ellos la ofrenda que habían mandado. Epafras, Timoteo o un Tito al cual había dejado en Creta para que también corrigiese lo deficiente, levantando ancianos en cada iglesia. Supervisaban Pablo y muchos otros colaboradores las diferentes iglesias. De manera similar, hoy en día las iglesias de San Martín Texmelucan, Toluca, Saltillo, Monterrey son supervisadas por los ancianos de este ministerio, juntamente con la ayuda de hermanos que predican periódicamente allí, que han sido de gran apoyo para el ministerio. Es importante aclarar que algunos predicadores que enseñan en estas iglesias no son ancianos, no son pastores. Sin embargo, el Señor les concede la gracia para exponer su palabra, la cual es respaldada por medio de un buen testimonio y de conocer las doctrinas que abraza nuestra iglesia. Sin embargo, aquí es donde tenemos que ser cuidadosos. No deben ser levantados de forma inmediata, de una manera precipitada en el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque puede producir en ellos el terrible pecado del orgullo que tanto hemos comentado. Recordemos las palabras del predicador: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Déjame te digo algo. A uno de nuestros colaboradores ya se le llegó a comentar. A uno se le dijo: ya estamos orando por su ordenación. Y al otro se le dijo: oh, hermano, ¿no puede ser usted nuestro pastor aquí? Y dices, exactamente eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que no deben hacer. Deben de esperarse y con el tiempo del servicio a Dios empezar a identificar los diferentes requisitos que deben de tener. Ahora, por otro lado, con tristeza también tenemos que decir que algunos han salido de esta iglesia al ver que no son ordenados de esta manera. Llegan y dicen: creo que estoy cualificado, a su propia prudencia, y pues ven que no hay ese movimiento en este tipo de iglesias en las cuales son levantados de forma express, de tal manera que han preferido ir a hacer su propio negocio, o yo le puse aquí marca, porque está lejos de ser una iglesia del Señor. No fueron enviados ni fueron ungidos por algunos otros pastores, y por ahí andan. De allí la advertencia del apóstol Pablo: no sea que envaneciéndose, o literalmente lo hemos dicho, elevándose como el humo, caiga en la condenación del diablo. Hemos dicho que no solo es un simple tropiezo, sino es algo sumamente peligroso que les puede llevar a una ruina y a una total e irreparable situación.
Ahora, ¿qué significa caer en la condenación del diablo? Y vamos a tratar de ampliar un poquito aquí el tema. Primero tenemos que decir lo que no es. Algunos comentaristas creen que es el juicio del diablo sobre algún creyente, porque a la hora que lo leen dicen, no sea que caiga en la condenación del diablo, y hacen una inferencia de una manera muy simple. Sin embargo, muchos otros teólogos, como es el caso de Juan Calvino, considera que es la condenación pronunciada de Dios hacia Satanás. Es la condenación pronunciada por Dios hacia Satanás. Y en el contexto del pecado del orgullo resulta ser la mejor interpretación. Ese juicio consistió en la degradación de una alta posición que él tenía por su arrogancia. Considerando que hay niños aquí, vamos a decir que es degradación. Privarle, quitarle de todas aquellas dignidades y honores que antes tenía. En otras palabras, el peligro que puede correr cualquier hombre que se ha puesto en una posición de liderazgo sin estar capacitado, sin la suficiente madurez y que haya mortificado el pecado de orgullo, inevitablemente caerá al igual que el diablo, tal como lo advierte el libro de Proverbios. Proverbios 16:18 nos lo dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Fue el orgullo lo que hizo caer al diablo. Fue el orgullo lo que hizo caer al mismo Satanás. A pesar de ser el ángel de mayor rango en la presencia del Señor, no se contentó con tan gran privilegio, sino que buscó exaltarse a sí mismo por encima del mismo Altísimo, y por ello fue derribado y expulsado por el Señor. Y vamos a verlo en las palabras del profeta Isaías en el capítulo 14, versículo 12 al 14. Isaías 14, versículo 12 al 14. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esta fue la pronunciación de Dios sobre Satanás. A lo largo de las Escrituras podemos ver cómo el orgullo ha hecho caer, y no solamente a Satanás, sino a muchos otros grandes hombres. Y ejemplo de esto podemos recordar en Segunda de Crónicas, capítulo 26, a Roboam. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, a Usías. Capítulo 26, versículo 16, dice, hablando del rey Usías: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Más adelante en el capítulo 32, versículo 25, recordamos otro hombre que había experimentado de una manera particular la gloria, la gracia, la asistencia de Dios, habiendo exterminado al ejército más poderoso de aquella época, al de Asiria, y después de esto enaltecerse, olvidarse de su Dios. Hablando de Ezequías en el capítulo 32, versículo 25, dice:
Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Así que es una seria advertencia para que nosotros estemos advertidos. Al menos estos hombres eran reyes. A veces por muy poco la gente se puede envanecer. Ante el más pequeño de los servicios puede tener ya un orgullo que quizás no le cabe en el corazón. Así que temamos ante estas palabras. Ahora bien, si la persona es creyente ante la exhortación, sufrirá las consecuencias y tarde o temprano vendrá la disciplina del Señor y lo humillará. Pero si no es cristiano, si no es un verdadero, como lo veíamos en la fe falsa y en la fe verdadera, si no es un verdadero cristiano, de todas maneras va a experimentar las consecuencias, no solamente en esta vida, sino también en la condenación eterna. Pero alguien orgulloso como pastor, y este es uno de los grandes problemas, no solamente va a traer juicio sobre sí, sino va a afectar terriblemente a toda la iglesia. Y para esto, te ruego que veas las consecuencias que experimentó la iglesia, donde estaba aquel hombre sumamente orgulloso y divisivo llamado Diótrefes, primera de Juan capítulo 3. Y solo por citar algún otro que nos permite ver las consecuencias tan graves que puede suceder cuando el orgullo se levanta, ahora sí recordamos un poquito de la vida de Roboam, el hijo de Salomón. Roboam, aquel que heredó el trono. Después de que llega el pueblo de Israel a rogarle que considerara el yugo que su padre había puesto sobre ellos, llegan los ancianos de Israel para tratar de ministrar a aquel joven muchacho, diciéndole: escucha al pueblo y así tu trono se va a firmar. Parafraseando. Luego va y busca un pequeño grupo de sus amigos de su edad y les dice: ¿vosotros qué pensáis acerca de lo que pide el pueblo? Y ellos le dan el consejo equivocado, diciendo: si el yugo que ha dado tu padre fue de este tamaño, diles que el tuyo va a ser superior. Escuchó el consejo de los jóvenes y finalmente llevó a la ruina al pueblo de Israel. Sabemos que estaba dentro del propósito de Dios para que finalmente el reino se dividiera. Así lo había establecido. Pero las consecuencias son grandes y desastrosas. Nuevamente, contexto Diótrefes. Te recomiendo estudiar toda la carta, la tercera epístola de Juan, porque te vas a dar cuenta del contraste del hombre llamado Gayo. ¿Qué hacía Gayo durante toda su vida? Fue un hombre que solamente se dedicó al servicio. Y en 4 ocasiones Juan le dice: mi amado Gayo, mi amado Gayo, mi amado Gayo. Alguien que verdaderamente se ganó la estima por medio del servicio a Dios. La pregunta, a la luz de todo lo que hemos visto, a la luz de todos los requisitos que hemos podido estudiar, si en un momento dado hubiera una evaluación, ¿qué podrían observar de ti? Hablando de muchos de los hermanos que tenemos en esta iglesia, por la gracia de Dios, muchos de los hermanos que tenemos en la iglesia. ¿Cómo te podrían evaluar los hermanos? ¿Qué podrían experimentar a la hora de ver tu testimonio? ¿Qué dirían de ti? ¿Podrían observar una mayor madurez de la que había hace un año, hace 2 años? ¿Podrían ver verdaderamente la gracia de Dios sigue obrando en el hermano? ¿O sigue siendo como aquel activo fijo que sigue ahí sentado y no pasa nada? Solo quiero recordarte que a veces tomamos ejemplos muy sencillos, como es la del agua. El agua estancada no se queda siendo transparente todo el tiempo. Llega el momento que se empieza a corromper, se empieza a echar a perder, se empieza a poner negra. Así es todo aquel que no está perseverando, aquel que no está luchando, aquel que no va hacia adelante, aquel que no está buscando realmente madurar en la vida del Señor. Hasta este momento hemos podido ver los diferentes aspectos que debemos considerar para evaluar si alguien puede ser candidato al pastorado, pero si te das cuenta, todos los requisitos que hasta este momento hemos mencionado tienen que ver dentro del contexto de la iglesia. Pero Pablo, el apóstol Pablo,
nos dice que es necesario añadir un punto adicional, y es interesante. Y entonces nos dice el versículo 7. Versículo 7, 1 de Timoteo 3. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. El candidato a anciano, así como el obispo, que ya está en funciones dentro del ministerio, debe de tener una buena reputación con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los que están fuera del contexto de la iglesia, es decir, los incrédulos. Cuando meditamos en este requisito, podemos llegar a la conclusión que cualquier miembro dentro de esta iglesia tiene relaciones significativas, ya sea en su familia o con sus familiares, ya sea en su trabajo, ya sea en su escuela y aún dentro de tu lugar de residencia. Y en todos estos casos, generalmente las relaciones son con inconversos. Lo que puede llevar en muchas ocasiones a que estos puedan conocer mejor al creyente de lo que podrían conocerle los miembros que forman parte de la iglesia. Y la realidad, en muchas ocasiones, es así. Por lo anterior, es necesario que todos aquellos que se oponen a nuestra fe no hallen nada digno, por lo cual condenarles, nada que pueda llevar a blasfemar el nombre del Señor Jesucristo, pecados vergonzosos deliberados. El apóstol Pablo nos habla en la carta de Tito para dar un ejemplo que debemos de adornar nuestra doctrina, por ejemplo, en la parte laboral, en la parte del trabajo, diciendo en Tito capítulo 2, versículos 9 y 10, algo de esto ya vimos en el libro de Efesios capítulo 6, diciendo Pablo, Tito 2, 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, que no roben, sino mostrándose fieles en todo, leales, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador. Así entonces, imagínate que alguien es levantado como un pastor en una iglesia, en este contexto laboral del cual estamos hablando, y por pura casualidad o por alguna referencia, las personas dentro de ese o esa área de trabajo se enteran de esa ordenación. Y lo primero que empiezan a hacer es hablar con este hombre, diciéndole: ¿cómo es posible? Nos acabamos de enterar que te acaban de levantar como pastor dentro de tu iglesia. Tú con un carácter iracundo, tú que eres irritable, tú que eres poco amable, tú que es evidente tu codicia, tu anhelo de estar, entre comillas, progresando, más bien buscando las riquezas lícitas, como lo decíamos. Tú que participas en las reuniones donde decimos chistes de doble sentido y a veces blasfemos, ¿y ahora te han hecho pastor? Esa sería la terrible reflexión. Y quiero que lo traslades a cualquier área dentro de lo que son nuestras relaciones significativas con los incrédulos. En cualquier área. Entonces, hermano que estás aquí, si tú valoras esto a la luz de tu propio testimonio, la pregunta sería la siguiente: ¿qué es lo que piensan de ti en tu trabajo, en tu escuela, tus familiares? Digo, puede ser que en tu familia. ¿Podrán ellos decir que realmente eres congruente o que realmente eres incongruente entre lo que dices y entre lo que haces? ¿O eres como algunos que hemos dicho: mira, para evitar problemas mejor hay que condescender a malas obras? ¿Qué hay con respecto en un momento dado a la opinión de tu esposa? Y bueno, y como aplica a todos, ¿qué hay en un momento dado a la opinión inclusive de los hijos, si es que lo hay?
Esto nos debe de servir para examinarnos también a nosotros mismos. Algún día, y esto lo voy a decir para también aclarar, porque el Señor Jesucristo también aclaró algo. El Señor Jesucristo dijo que había traído espada, ¿no?, en la familia, y que el hijo iba a estar en desacuerdo con su padre, iba a estar en desacuerdo con sus hermanos, los enemigos de él iban a ser los de su casa. Entonces vamos a armonizar entonces esto que estamos hablando. Oye, pero yo soy vituperado por causa del Señor Jesucristo, y dicen muchas cosas. Entonces, un día un joven se me acerca diciéndome, y voy a parafrasearlo, no te puedes grabar todo el evento, pero se me acerca diciendo: hermano, estoy muy preocupado porque mis familiares dicen que yo he dado un mal testimonio diciéndome cristiano. Familiares muy cercanos. Entonces yo le pregunté: oye, ¿y a qué le llaman mal testimonio? Yo conociendo el testimonio interno dentro de la iglesia del muchacho. ¿Cuál es el mal testimonio? Y dice: bueno, cuando terminamos de comer en familia, me levanto porque en la sobremesa se empiezan a hacer comentarios y terminan chismeando. Entonces yo le dije: mira, si no te reprenden ellos, te voy a reprender yo, pero si te quedas sentado. Es totalmente al revés. Ahí es donde hay que aprender a discernir mis relaciones significativas con los incrédulos y la manera en que yo me debo conducir. Dice Jeremías capítulo 15 versículo 19, y no lo busques, solo lo voy a parafrasear: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Para algunos podría resultar también, cuando tú analizas esto, y tenemos que ser sinceros, vuélvelo a leer, versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Así que esto podría ser en un momento dado chocante también. Chocante para algunos creyentes, al entender que el apóstol Pablo efectivamente le está pidiendo a los creyentes que tengan como testigos de su integridad a los incrédulos. Pareciera algo raro, algo extraño lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Ahora sí diríamos, ¿no acaso el Señor Jesucristo dijo que hablarían toda clase de mal contra vosotros mintiendo, diciéndonos además que debemos alegrarnos y gozarnos porque nuestro galardón es grande en los cielos? No el mismo Señor dijo: si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han hecho esto con el árbol seco, ¿qué no harán con el verde? Y muchas otras advertencias que el Señor nos ha hecho. Ahora, tenemos que también aclarar algo. Pablo tampoco está pensando que los incrédulos van a estar alabando a los hijos de Dios y exaltando sus virtudes. No es. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que Pablo trae en mente? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con esto que está requiriendo? Lo que Pablo trae en mente es que para ser obispo, para ser pastor, para ser anciano, el hermano debe de ser conocido en el mundo con quienes ha estado o con quien está, porque hablamos de un periodo de tiempo, no hablamos de 8 días para atrás, hablamos de un tiempo suficiente para conocer que ha tenido un carácter íntegro, y por esa integridad no podrían levantar una acusación que sea justa y que sea verdadera. Ahora, por supuesto, nunca vamos a poder evitar, por otro lado, que los enemigos de la verdad, que los enemigos de Dios, que todos aquellos que están influenciados por el mismo Satanás estén buscando hasta el más mínimo pequeño detalle para descalificarnos o acusarnos. Pero en cuanto sea de nosotros, debemos ser cuidadosos de no caer en el mal, para que el calumniador no pueda difamar a la iglesia de Cristo, diciendo: mira, y son aquellos que guían, aquellos que dirigen, y mira lo que hacen, teniendo vidas con mala reputación, deshonestos o con vidas inclusive cuestionables. Esto, en resumen,
Es lo que el apóstol Pablo quiere decir con respecto a este requisito. Ahora, no solo el apóstol Pablo lo pide, sino también Pedro. Pedro lo dice de la siguiente manera en su primera carta, capítulo 2, versículo 12, diciendo, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La Biblia siempre nos va a ayudar, la Biblia siempre nos va a enseñar para tratar de identificar a qué se está refiriendo con un ejemplo que salga de ellas. Y un ejemplo creo que es muy bueno, es el de Cornelio. Dice Hechos 10:22 en la primera parte. Hechos 10:22 dice, hablando de Cornelio, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio con toda la nación de los judíos, y que tiene buen testimonio con toda la nación de los judíos. Y es interesante ver, a mí me encanta, por supuesto, la vida de Cornelio. Ahora vamos a ser un poquito más profundos con Cornelio. Cornelio no solamente daba un buen testimonio delante de los judíos. Cornelio, dice el versículo 2, que era devoto con toda su casa. Implicación, que el testimonio que dio, si es cierto, todavía no era salvo en el versículo 2, pero el testimonio que estaba dando, al menos del conocimiento intelectual que tenía de la palabra de Dios, vemos que era correcto. Buen testimonio con los demás, al grado que su familia también se volvió devota. Pero espérame, más adelante en el versículo 24 del capítulo 10, ya no solo es la familia, se extiende a los parientes y a los amigos. Ahora sí, todos ellos que habían recibido la influencia, todos estos que recibieron la influencia de Cornelio, finalmente fueron convocados para recibir el evangelio por parte de Pedro. Solamente como cereza del pastel, diríamos, al cual creyeron. Esto es lo que nosotros buscamos cuando nos esforzamos a dar un buen testimonio en este mundo. Llevar a los incrédulos a los pies de Cristo. Exponemos la eficacia del evangelio. Pero ¿qué produce la mala reputación? ¿Qué produce la mala reputación? ¿Qué produce la mala fama? Cuando ves que alguien peca deliberadamente, cuando alguien tiene la práctica de alguno de los pecados que puede describir 1 Corintios 5, la práctica de pecados que puede hablar Romanos 1, la práctica de pecados que puede hablar Gálatas 5, ¿qué podrían decir? En palabras del Señor Jesucristo, yo tendría que reprender y decir, es cierto que en este mundo haya tropiezos, pero hay de aquel por quien venga el tropiezo. Y en las palabras de Pablo a los Corintios, similares diciendo, no debemos ser tropiezo ni a judíos ni a gentiles. Pocas palabras, ni con los de afuera. A pesar de esta advertencia, sabemos que muchos hombres, por sus malos testimonios, por esa forma de vivir deliberadamente, han desacreditado la iglesia de Cristo. Hemos hablado de escándalos financieros, hemos hablado de escándalos de adulterios, de autoritarismo dentro de las iglesias, pero todo esto viene desde afuera. Hombres que no dan un testimonio externo, mucho menos lo van a dar dentro de la iglesia. Entonces el requerimiento de Pablo a todo aquel que desea ser pastor es que es indispensable que tenga un buen testimonio, hablando en un contexto general, con los de afuera. De lo contrario, dice Pablo, puede caer en el descrédito y en el lazo del diablo. Ahora podríamos preguntarnos, oye, ¿y de qué habla o a qué se refiere de caer en el lazo, en descrédito y en el lazo del diablo? ¿De qué está hablando ahora el apóstol Pablo? ¿Es similar a lo que dijo en el versículo 6? Pablo lo que quiere decir con esto es lo siguiente. Es cuando el corazón, después de esa práctica, se endurece
se vuelve insensible al mal. Satanás lo toma para sí y ahora sí es capaz de hacer toda clase de pecado vergonzoso. ¿Por qué? Porque ellos reflexionan en su propia mente. Si teniendo este tipo de vida aquí, soy llamado para ser anciano, eso implica que puedo hacer entonces todo lo que yo quiera. Y esa es la gravedad de caer en el lazo del diablo, en las manos del diablo, en la destrucción del mismo diablo. Recordemos las palabras de Romanos 2:24, cuando dice que el nombre del Señor, el nombre de Dios, es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Eso es lo que origina Romanos 2:24. Ahora, esto lo hablo para cada uno de nosotros, por supuesto. La primera exhortación, la primera aplicación es para el liderazgo dentro de la iglesia, la primera aplicación. Y recordando otro hombre, que fue el caso del rey David. David, un hombre que no guardó su testimonio externo. David, que hizo blasfemar el nombre del Señor entre los enemigos de Dios. David experimentó el juicio pronunciado también por Dios. David experimentó el juicio pronunciado por Dios. Y no voy a describir todo, porque cada consecuencia que experimentó fue muy grave. La inmediata fue: el hijo que te ha de nacer va a morir, el hijo que tendría con Betsabé. De ahí en fuera vemos lo desastroso que fue la vida en la familia directa del mismo David, Amnón, Absalón y todo lo demás. Ahora esto lo digo porque estas cosas acontecieron y están escritas como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los postreros tiempos. Temamos, porque si esto sucede, y esto es para, nos lo muestra como algo donde el Señor sabemos que no hace acepción de personas, tengamos temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Santiago 3:1 también hace una advertencia solemne con respecto a esto. Hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ya vimos las consecuencias de David. Esto es una realidad y Santiago lo reafirma. ¿Hasta dónde? Hasta donde el Señor, en su sabiduría, permita que las haya. A lo largo de este pasaje hemos visto cómo muchos hombres han desacreditado a la iglesia por su mal testimonio. Ya sea interno, dentro de la iglesia, o externo, fuera de la iglesia. Por otro lado, no debemos olvidar que como iglesia también somos el blanco no solamente de Satanás, sino de todos aquellos que continuamente nos están observando. Su deseo, ¿cuál va a ser continuamente al observar cada instante de nuestra vida, en la medida que ellos lo pueden hacer? Será desacreditar el nombre del Señor Jesucristo e inmediatamente van a estar cuestionando: ¿esa es tu fe? ¿Eso es en lo que tú crees? ¿Así son todos ustedes? E inmediatamente viene el cuestionamiento. Así que esto nos sirva también como una buena exhortación para nosotros. Debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para evitar que hablen mal de nosotros, y si lo intentan, que tapemos sus bocas, porque no es verdad. Que hagamos todo lo que está de nuestra parte para corregir aquellas áreas de nuestra vida que pudiera haber algún punto importante que rectificar. Por ello debemos de vivir también a la luz de Colosenses 4:5. Dice Colosenses 4:5: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ahora, todo esto pareciera en un momento dado algo como una
cierta presión de decir, ahora encima de todo tengo que guardarme de los incrédulos que a veces nos oprimen. Pero te tengo una buena noticia también con respecto a este texto, y al menos a mí me edificó. El haber entendido, cuando alguien se esfuerza en ese contexto externo de guardar esa buena conciencia, siendo evidente el temor de Dios delante de todas las personas incrédulas, reconociendo, mostrándonos que somos personas honestas. Esto va a hacer que sirva para todos ellos que esta observación que el mundo, que las personas hagan sobre nosotros, puedan servir como un refreno. O sea, aún es un medio que Dios utiliza para nuestra santificación, no solo para sentirnos oprimidos, sino también para estar refrenados, sabiendo que ellos están esperando el momento de que podamos caer en algún error. Entonces, ¿tiene una buena utilidad? Tiene una buena utilidad, y lo vamos a ver como un medio que el Señor ha provisto para refrenar en determinados momentos algunos deseos de la carne. Es el tipo de hombres que se deja reprender también cuando cometes algún error. Es sensible también cuando le das alguna advertencia, y estará dispuesto a no ponerse arrogante, grosero, soy el ungido de Dios, sino estará dispuesto a recibir la corrección de ser necesario. Y cuando hablo de corrección, hablando de liderazgo, estoy hablando de la disciplina del Señor, de la disciplina del Señor. Quisiera concluir recordándote que este modelo que refleja el carácter piadoso de un líder, ciertamente refleja el carácter piadoso de un líder, pero también refleja el carácter de todo creyente, no solamente de los hombres, también debe reflejar el carácter de las mujeres. No hay un estándar para los ancianos y otro estándar para los creyentes, para la grey de Dios. Más bien lo que veíamos al inicio del pasaje, desde primera de Timoteo 3:1, esto nos iba a llevar a lo que dice Oseas 4:9, y será el pueblo como el sacerdote. Ciertamente el modelo a seguir es uno, pero la demanda es para ambos. Todos estos requisitos nos muestran la importancia, y aquí voy a hacer un llamado adicional a los demás, la importancia que la iglesia continúe constantemente orando por los pastores para que el Señor siga cualificándonos cada día con su gracia, que potencialice cada uno de estos aspectos que nosotros hemos venido compartiendo, por un lado. Pero por otro lado debemos de seguir orando como al día de hoy se ha venido haciendo continuamente en la reunión corporativa de oración, pidiendo que el Señor envíe obreros a su mies. Tenemos que estar orando, tenemos que estar intercediendo. Amigo que estás aquí, hermano que estás aquí, cuando digo que la reunión está formada por quizás alrededor de 100 personas, lo digo con un anhelo de mi corazón de que estoy esperando a ver cuándo llegamos a las 200. Así que estamos esperando el día que entiendas que la gracia de Dios se derrama por la dependencia que hay, y lo que estamos esperando es que el Señor cualifique por el poder de su Espíritu Santo, obrando en los corazones, renovando nuestro entendimiento, santificándonos en las áreas que haya que santificarnos. Pero no es por nuestro esfuerzo, es por el Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a saber si alguien llega de repente y nos dice, no hombre, tengo 20 años de ser cristiano, y es un vil mentiroso por no estar intercediendo? O no es cristiano, o quizás es un neófito que se acaba de convertir y solamente vivía confundido en la fecha de su conversión. Sea una u otra cosa, eso es lo que tenemos que interceder. Señor, muéstranos a quién has llamado tú, y el Señor fielmente lo hará. Pasemos a la Santa Cena.